Vámonos a la noticia número 1, que también es un tema de enorme relevancia pública. El enjuiciamiento eventual de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza PAN, Partido Movimiento Ciudadano, PRD en 2018, y que pues está huido literalmente. Y es que hoy Anaya ganó tiempo, no fue sometido a proceso el día de hoy, sino más adelante, porque hoy el juez Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó diferir la audiencia de Ricardo Anaya, que se tenía prevista para hoy, hasta el próximo 31 de enero a las 9 de la mañana. Es la tercera ocasión en que se pospone esta audiencia, que ya había sido retrasada en agosto y en octubre, y el Consejo de la Judicatura Federal informó que la decisión obedeció a que los abogados de Anaya no tuvieron tiempo, según ellos, de estudiar todo el expediente. El juez también ordenó a Anaya acudir de forma presencial a la audiencia de enero y no de forma virtual como ha hecho hasta ahora, por encontrarse en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del planeta. La Fiscalía General de la República le imputa cargos criminales a Ricardo Anaya, derivados de los supuestos sobornos o del soborno por 6.700.000 pesos que recibió el ex panista, es el panista. Los datos los cargos que se le atribuyen son lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República se esperaba, perdóneme usted este lapsus, se esperaba que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, pidiera al juez prisión preventiva justificada para Anaya en la audiencia del día de hoy, como lo hizo también ya con Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. También Anaya salió de México, hay que recordarlo, el 5 de julio y se instaló en Nueva York, donde ha denunciado persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy fue a solicitud, esto es importante puntualizarlo, fue a solicitud del propio Ricardo Anaya a través de sus abogados el que se posponga la audiencia. Es decir, no fue a pedido de la Fiscalía General de la República, sino de él mismo que se pospuso la audiencia. Y justamente Ricardo Anaya le tiene una entrevista con el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que se publicó el día de ayer, y ahí, por supuesto, Anaya se presenta como víctima de una persecución política, ahora con López Obrador, como antes en el caso de Enrique Peña Nieto, y que está siendo procesado por cargos inventados, dice el panista. Así es. Bueno, él, Wall Street Journal lo entrevista, lo presenta como una víctima de persecución, o como un héroe, Ricardo Anaya, que ha sido acosado, perseguido, por este gobierno maldito. La verdad es que debería darle un poco de vergüenza a los reporteros de Wall Street Journal no haber hecho su trabajo, no haber investigado, la verdad, todos los antecedentes que hay sobre Ricardo Anaya. Ricardo Anaya tiene años siendo perseguido por corrupción, acusado de corrupción desde adentro de su partido y por fuera. Ahora, es más, de hecho, este caso por el que ahora tiene que responder ante la justicia y por el que huyó al extranjero, este caso ni siquiera viene de este gobierno. No es que se haya generado en este gobierno, no, es del gobierno anterior y tiene que ver con los principios del gobierno anterior. O sea, y del gobierno anterior todavía viene arrastrando otros casos. Es acusado de chapucero y tramposo desde hace muchos años, pero de corrupción
incluso cuando estaba en Querétaro. Desde Querétaro. Desde Querétaro, Alejandro. En Querétaro lo acusan de traición. No solamente eso, sino también de corrupto. Ricardo Anaya comenzó, pues siempre hizo carrera política ahí en Querétaro. Él nació en Naucalpan, en el Estado de México, se fue a vivir a Querétaro y fue secretario particular del primer gobernador panista de Querétaro, bueno, el segundo, Francisco Garrido Patrón. Como secretario particular, después fue encargado de los programas sociales durante las campañas, Alejandro. Entonces, desde entonces, al interior del propio PAN, se le señalaba justamente de tramposo y de corrupto. Luego, después de estar en Querétaro, fue, fíjate, qué curioso, se vino a México como subsecretario de Turismo en el gobierno de Felipe Calderón y comenzó a hacer campaña, comenzó a vincularse con Gustavo Madero, con Santiago Krill, y desde entonces todo es un reguero de personajes que lo impulsaron y a los que él traicionó. A Gustavo Madero, por ejemplo, al propio Felipe Calderón, en fin. A Ernesto Cordero, sí, por supuesto. A todos. A todos, porque el tipo es muy, muy hábil y por cierto, él se acercó a Enrique Peña Nieto, se veía una vez al mes con él. Él mismo lo ha contado. Él y hay que recordar que en la campaña del 2012, él estuvo en la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012, que fue sacrificada para apoyar a Enrique Peña Nieto, no solamente Calderón, sino otros personajes, con el coordinador mismo de la campaña. De hecho, Josefina Vázquez Mota, por cierto, asistió a la boda de Carla Humphrey y Santiago Nieto Castillo, en buena medida porque ellas dos tienen relación, pues porque tienen problemas con el mismo personaje, con Roberto Gil Suárez, que fue esposo de Carla Humphrey, y Josefina Vázquez Mota, que fue la candidata y su coordinador fue Roberto Gil Suárez, y traen problemas desde el mismo 2012, problemas políticos y problemas de dinero. De hecho, Carajo. No hace mucho filtraron una reforma que se había quedado Roberto Gil con dinero. No lo pudieron probar y el propio Roberto Gil le dio una revirada al propio periódico Reforma. Pero en fin. Todavía antes de la elección del 2018, días antes de la elección del 2018, el 11 de junio, interpone una denuncia en contra de Ricardo Anaya, Ernesto Cordero. Sí. La denuncia le pide a la Procuraduría, dice, entre otras cosas, dice, con fundamento a lo dispuesto en los artículos tales, vengo a denunciar hechos a mi juicio constituyen uno o varios delitos y que vinculan a la persona de Ricardo Anaya Cortés en su comisión. Los hechos que relataré a detalle se refieren a la realización de operaciones inmobiliarias con al menos 2 familias queretanas, de las que se desprende la realización de hechos delictivos, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte, así como para que se investiguen las discrepancias que existen entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados públicamente por él y su esposa, con los efectivamente recibidos en la cuenta bancaria de esta en los últimos 5 años. Por lo anterior, me permito hacer una relación de los siguientes hechos. Y luego ya se agarra Ernesto Cordero en esta denuncia. Esto no tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Esto por la cabeza, el sumario, lo que viene en el texto de The Wall Street Journal, que es penoso, de verdad. Es como... es penoso, es de periodistas que no hicieron su trabajo, Álvaro, porque el personaje no es el que ellos dibujan, y no solamente no es el que ellos dibujan, a ellos les faltó investigar que el personaje ha sido acusado de ladrón
o de corrupto o de lo que usted quiera durante años y años. Ha sido denunciado por los que han estado cerca de él, casi todos. Y esto que se le investiga ahora y por los que tiene que comparecer, ni siquiera vienen de los años en los que el López Obrador asumió el poder, vienen de años atrás. Hay casos de Ricardo Anaya que datan casi desde que trae pañales, Álvaro. O sea, está canijo con Ricardo Anaya. O sea, lo han estado señalando por años y años. Cada uno que se acerca a Ricardo Anaya, en algún momento lo va a denunciar. No le queda ni un cercano. ¿Quién le queda? Osiris Hernández. Sí, ¿de quién es? Su secretario privado, que fue, de acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, a quien recogió los 6.800.000 pesos enviados, pues, por instrucciones de Enrique Peña Nieto a Anaya. Y tiene otros amigos por ahí. De hecho, uno de sus grandes amigos, Antonio Rangel, es hoy miembro del Comité Nacional del PAN, con Marco Cortés. La secretaria general de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, es cercana a Ricardo Anaya. Por cierto, antes de asumir ese cargo, fue una de las asistentes a la reunión con Vox. La senadora Lupita, le dicen Lupita Murguía, muy cercana a Ricardo Anaya. Pero vaya, en efecto, esta denuncia que tú recuerdas es diferente a la que se presentó y por la cual la PGR de Peña Nieto investigó a Ricardo Anaya. Y que hay que decirlo, también hay que recordar que 2 días antes de finalizar el gobierno de Peña, dio por no ejercicio de la acción penal contra Anaya. Pero la denuncia de Ernesto Cordero, compañero de partido de Anaya, es justamente del 11 de junio de 2018, y esa, por supuesto, tiene que denunciarse. Y hay evidencias justamente de lavado de dinero. En este caso, con su amigo Barreiro, y otros casos que yo en su momento publiqué en 2018 de una fundación que él creó y que el único beneficiario de esa fundación fue un amigote de él. ¡Carajo! Un arquitecto. Y hay otro arquitecto muy cercano a él, de La Guardia se llama, también vinculado a negocios, por decirlo, poco transparentes en el entorno de Querétaro, donde lo conoce la élite. Anaya se vende muy bien, pero es un personaje que también dudo que eventualmente pueda ser llevado ante la justicia. Sí, pero también dudo que vaya a ser candidato, Álvaro. Acumula muchas. El texto de The Wall Street Journal dice: la historia de una bolsa de gimnasia llena de dinero en efectivo atrapa al principal oponente del presidente de México. Yo creo que no es el principal oponente del presidente de México, pues para empezar. Segundo, ¿pero es de Wall Street Journal? Claro. El segundo es, el político conservador Ricardo Anaya dice que López Obrador lo está procesando por cargos inventados y tiene mucha compañía o tiene muchos que lo acompañan en esa idea. Yo creo que, híjole, mano, José de Córdoba suele ser, y el mismo Juan Montes suelen ser periodistas serios. Yo les he leído textos serios, pero creo que aquí les faltó un poco de colmillo reporteril, porque el personaje arrastra, con todo respeto para José de Córdoba, a quien conozco, y también a Juan Montes, a quien no conozco, no lo recuerdo, con todo respeto, híjole, pues les ganó Ricardo Anaya. Les ganó Ricardo Anaya porque es muy hábil Ricardo Anaya para Pero eso. A ver, Alejandro, yo creo que el asunto rebasa incluso. Un dato nada más voy a agregar de esa entrevista, Álvaro. La entrevista le da información suficiente, por otro lado, al juez
y a la misma fiscalía para que confirmen que el señor Ricardo Anaya no tiene domicilio en México y tiene que ser detenido, porque él revela que está ahora viviendo en Nueva York. Sí, por cierto, hay una descripción en que hay un departamento chiquito, sin muebles, y una de las ventanas da a un muro con ladrillos. Muy romántico, ¿no? Es la imagen del perseguido político. En realidad es la imagen de un fugitivo que tiene recursos. Así es. Sí, porque tiene recursos Ricardo Anaya. Yo mismo publiqué, perdón que no es bueno hablar de uno mismo, pero también hay que recordar lo que uno también ha publicado. Los ingresos de no solo Ricardo Anaya, sino de su esposa, son incongruentes con las actividades que desempeñaron, sobre todo Anaya, que era servidor público como diputado y también dirigente político. Pero su esposa es la que se encarga de administrar, no tiene más ingresos. Y, en fin, el caso de Wall Street Journal sí es la defensa de los suyos, da la impresión, Páez. ¿Por qué digo que uno de los suyos? Bueno, The Wall Street Journal tiene una línea editorial congruente con los intereses oligárquicos, hay que decirlo de esta manera. Y entonces alguien como Ricardo Anaya, el hombre que como presidente de la Cámara de Diputados también promovió y operó la aprobación de la reforma energética, pues cómo no va a ser visto como uno de los suyos, aunque sea corrupto. Ya se sabía que era corrupto Enrique Peña Nieto cuando en 2014, en enero, ¿no? Publica Time la portada que está salvando a México Enrique Peña Nieto. Ya se sabía que era un corrupto desde que era gobernador del Estado de México, pero como es uno de los suyos, pues cómo no va a dedicarle una portada, como ahora como el Wall Street Journal no le va a dedicar una entrevista a modo a uno de los suyos como es Ricardo Anaya. ¿Cuánto cuesta, Álvaro, rentar un departamento por mes en Nueva York? ¿Sabes cuánto más o menos andan los precios? No lo sé. Entre 60 y 80,000 pesos, los baratos, y 80,000 pesos al mes. Eso es lo que cuesta una renta allá. ¿De dónde sale ese dinero, Álvaro? Bueno, hay que decirlo también, Anaya renta locales comerciales y por tanto tiene ingresos seguros cada mes. ¿Él renta de los de la bodega aquella? No. El patrimonio de Anaya, junto con su esposa, entre, digamos, inmuebles de uso habitacional, tiene locales comerciales. De manera pues ahí que se gasta, renta. Tiene su casa en Atlanta y tiene casa en Nueva York. Pero en Atlanta también rentaba. Por eso, tiene renta allá y tiene sí. Renta acá. O sea, se gasta en puras rentas, no sé, 250,000 pesos. Digo, no sé cuánto ingrese al mes. No sé, ahora tiene un departamento en Nueva York. Híjole, bueno, eso la Fiscalía General de la República, como le decíamos, anden levantando los recibos. Tiene la responsabilidad de documentar, incluyendo esta renta en Nueva York. Sí. Por más que la ventana del departamento dé a un cubo de luz donde se ven ladrillos, por más que Anaya es mucho de escenografía, es mucha escenografía, es mucho maquillaje, es mucha tramoya, y a la hora de la hora, ¿te acuerdas de las conferencias de prensa que en la campaña daba diariamente? Sí, claro. Sí, a las 7 de la mañana ahí en un hotel de Polanco. Se desinfló muy rapidito. Pues sí. Por cierto, Álvaro, el día de hoy el presidente López Obrador, pues se le pregunta qué es lo que él opinaba con respecto a esto de Ricardo Anaya, y esta es
justamente la noticia número 2 de la portada de los periodistas, porque el presidente le dice, pues, dé la cara, explique su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto y los presuntos sobornos que recibió para aprobar la reforma energética. Luego le dice el presidente niega que él esté dando instrucciones de castigar o de investigar a Anaya, como le dijo Ricardo Anaya a The Wall Street Journal, y dijo que el ex candidato presidencial tuvo una muy buena relación con Enrique Peña Nieto y le dijo, pues explique por qué fue la ruptura. Y luego cuenta una anécdota que ya había contado de él en uno de los debates donde le dice, de repente se sacan allá que va a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto en el fragor del debate. No, yo voy a meter al presidente Enrique Peña Nieto a la cárcel, dijo Ricardo Anaya, y que Meade volteó, el corrupto eres tú, le dijo, pero eso no se oyó en el debate, lo cuenta hoy López Obrador. Eso lo dice y dice otras cosas. Vamos a escuchar cómo lo planteó. Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel, que regrese, que informe, que aclare su situación. Y además la fiscalía o quienes lo acusan pues tienen que presentar pruebas. No es nada más fabricar delitos y dar la cara. A mí me desaforaron y me iban a meter a la cárcel y no me amparé. Sí, porfa. Y enfrenté la embestida del régimen.